invitado. Yo sé que es importante en estos tiempos, los jóvenes están tomando un papel muy importante en todos lados que Dios decida ponerlos, ¿verdad? Y pues Abdiel aquí con nosotros. Quiero que primero nos platiques un poquito de ti, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo te fuiste desenvolviendo? Si al principio era así como que un niño normal, ya sabes que cuando alguien está llamado al evangelio, como que desde niño no eres un normal. Ok, mi nombre es Abdiel Flores, amén. Vengo de la iglesia Manuel y pues les voy a platicar un poquito de mi niñez comenzando con esta transmisión. Em, Desde muy pequeño, mis padres me instruyeron en las cosas de Dios, mis abuelos, que ahorita son pastores actualmente de una iglesia. Y pues en base a todo, al principio, como todo niño inquieto en la iglesia, ¿verdad? Yo iba nada más por compromiso y porque mis papás me obligaban y porque para mí era una obligación ir a la iglesia, pero para nadie es un secreto que no hay casualidades para Dios, sino es un Amén. Dios de propósitos, amén. Entonces yo iba, pues como quien dice, recuerdo que en aquel entonces cuando iba a la iglesia tenía la edad, si no mal recuerdo, de 5 años, 4 años, y tenía un amigo que se llama Eric, al parecer él también sigue siendo cristiano, pero yo nada más iba a la iglesia a jugar con él, era lo único que iba, y en base a todo eso, pues, no sé qué problemas hubo ahí, entonces mis abuelos se cambiaron, cada quien tomó su rumbo y mis papás y yo nos cambiamos de iglesia y llegó un entorno donde pues mis papás se alejaron de Dios por problemas, por situaciones de la vida. Se alejaron y todo empezó cuando yo tenía aproximadamente, si no mal no recuerdo, la edad de 9 años más o menos. Mis abuelos deciden abrir una iglesia que se llama Templo Emanuel y ahí es donde empezó todo lo, como quien dice, cuando empecé a experimentar más con Dios. Yo recuerdo que a mí en ese entonces, cuando estábamos en la otra iglesia, me gustaba mucho la batería. Todavía me gusta, ¿verdad? Pero fue como la manera en la que Dios atrajo o llamó mi atención a través de un instrumento. Y más que nada porque mi papá en aquel entonces la tocaba, mi mamá tocaba el piano, entonces para mí, a mí me gustaba mucho la batería. Y en ese entonces, pues pasaron muchos problemas, ¿verdad? Pues yo me alejé igual que mis papás. Yo me metí a jugar un equipo de fútbol y algo que yo de niño pensaba es que, o sea, yo estaba consciente, yo tenía conocimiento de todo y yo decía, no voy a la iglesia, me voy a ir al infierno, pero me van a echar al fuego y me voy a morir y hasta ahí ya no batallo, no voy a la iglesia. Era mi mentalidad de niño, ¿verdad? Ya conociendo, ya uno agarra temor de Dios. Sí. Pero en base a todo eso, todo comienza cuando yo tengo la edad de 8 9 años más o menos aproximadamente, cuando mis abuelos abren su iglesia, amén. Y recuerdo que mi abuelo me decía, tú vas a ser mi baterista. Y compraron una batería, recuerdo que esa batería le dabas al bombo y la batería, el bombo salía volando y ya iba en el portón de la iglesia, amén. Pero ese instrumento fue como uno de los comienzos para mí, fue donde la historia, por así decirlo, de Abdiel comenzó. A esa edad, yo recuerdo que mi tío, Carlos Flores, y el pastor actualmente de la iglesia Cielos Abiertos, Joaquín Castro, me enseñaron y me instruyeron en la música a pesar de la poca edad que yo tenía, me instruyeron en todo ese ambiente musical y para mí es un privilegio ahorita hablar de todo esto porque quién diría que un niño tan pequeño, ¿verdad? Que un niño tal vez que muchos decían es un niño porque me lo dijeron. Inclusamente cuando yo tocaba en mi grupo muchos decían es un niño, ¿cómo lo vas a subir a tocar si no tiene la capacidad? Pero sabemos que Dios no escoge a los capacitados, sino Él capacita a los que no están capacitados. Amén. Y en base a todo esto, yo empecé a tocar la batería. Recuerdo un sábado que ya duré toda la tarde ahí, me estaban enseñando y me estaban instruyendo, me estaban regañando porque nomás no agarraba, pero me sorprendió tanto la capacidad que tal vez Dios me dio en ese entonces que en un día aprendí un ritmo que se puede decir llevarlo en una iglesia en la batería. El Y básico. el más básico, tal vez escuchaba de lo peor, pero lo aprendí en un día y recuerdo que yo agarré cierto amor por aquel instrumento que yo todos los días que y todo eso empezó también porque más niño, o sea, yo me ponía en mi casa y ponía botes
y ponía latas y así, y tenía un ruidajo ahí en el patio. Y cuando era más pequeño recuerdo que mi papá me hizo una batería de botes de esos de leche de los grandes. Y yo pasé al altar, a pesar de que tenía creo que 4 años, 5 años, estaba en el altar tocando abajo, pero en una batería así como una tipo presentación. Entonces ahí comenzó todo y mi abuelo me decía, tú vas a ser mi baterista, tú vas a ser mi baterista. Y a pesar de mi rebelión, porque pues la verdad yo en este transcurso de este tiempo, de ponle 3 años para acá, yo he tenido que lidiar con muchas cosas. Pero en base a esto todo comenzó en ese instrumento. Recuerdo que muchos me decían que no iba a llegar a ningún lado, que le decían a mi tío, actualmente mi líder de la iglesia, el líder de alabanza y de jóvenes, le decían, es que ¿por qué lo subes? O sea, no, es un niño, no podrá sacar una canción tal vez, pero ahí fue donde empezó todo, donde comenzó todo y donde me empecé a apasionar más por Dios. Recuerdo que tienen fotos de mí cuando la iglesia actualmente, si no mal recuerdo, tiene 6 años, 7 años, que es lo que yo tengo tocando la batería y sirviendo ya con una mentalidad diferente, ya con un corazón como quien dice, actualmente conociendo lo que Dios hace, conociendo el poder de Dios, cómo Dios se mueve, y a través de todo eso, pues he lidiado con muchas cosas y ahí fue donde pues comenzó todo hace mucho tiempo. Y tienen fotos mías tocando la batería donde ni siquiera me veía, los tambores me tapaban, estaba muy chaparro. Y a la edad también de, creo, si no mal no recuerdo, tenía 11 años cuando fue mi primera predicación. Fue un poco corta, ¿verdad? Porque pues fue muy rápido para mí y me puse muy nervioso, pero desde ahí fue donde yo comenzó toda mi niñez. Y desde que yo muy pequeño conozco quién es Dios y sé quién es Dios, las maravillas que ha hecho en la tierra, el Dios que la Biblia habla, y esa fue un poco y parte de mi niñez. ¿Actualmente cuántos años tienes? Actualmente tengo 16, pronto 17 en septiembre, ya mero. Entonces, ¿cuántos años tienes predicando? Predicando así bien saliendo y con los dones ya más ejercitados, se podría decir, como Dios me ha usado actualmente. Tengo, si no mal no recuerdo, 1 año y medio más o menos. Ah, ok. Cuando tú viste que tus papás se apartaron, ¿cuántos años tenías? Si no mal no recuerdo, tenía la edad de, creo que tenía 9 o 10 años. ¿Y qué sentías tú como niño? O sea, decías, si mis papás no quieren nada, pues yo tampoco. ¿O cómo fue que hubo esa separación de ti? O creo que también a veces cualquier niño, ¿verdad? Y más tan chiquito, puede pasar por a lo mejor decir, no, pues si ellos si ellos no van, pues yo tampoco. O si ellos no me llevan a la iglesia, pues yo menos. Aunque mis abuelitos me quieran llevar, pues yo no quiero, porque pues se supone que nosotros como papás somos el máximo ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué fue lo que te movió a ti en tu cabeza de niño para poder decir ya no quiero nada? Fíjate que una de las principales, mi papá antes predicaba, él era evangelista también, y mi mamá tocaba el piano, y lo que me motivó a muchas cosas es que nunca me ha faltado el apoyo de ellos, de la parte que no, tal vez ellos no vienen, pero no están en contra ni han sido una dificultad para yo ir. Y sí he tenido que lidiar con muchas cosas porque a muchas de las veces pues sí se hace como un poco triste, ¿no? Ver que, y yo le digo a muchas veces a los jóvenes, valora a tus papás que los tienes en tu iglesia, porque hay muchos jóvenes que los quieren tener y que quieren orar por ellos estando adentro, y yo les platico eso a los jóvenes, y es algo que a mí me mueve mucho. No es algo con lo que yo he tenido que lidiar muy difícilmente, porque yo sigo creyendo en la promesa que Dios me hizo, que yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo no sé cuándo, no sé qué día, yo llevo años pidiéndole eso a Dios, pero yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y yo no me adelanto a sus promesas, pero tampoco me atraso. Si el día que Dios quiera, pues ese día va a ser. Pero sí han habido lágrimas, han habido noches que le digo a Dios, tal vez ya no puedo con esto, tal vez a veces es difícil porque tengo a mis abuelos, tengo primos sirviendo, tengo a mis tíos que me apoyan, pero muchas de las veces hace falta algo más, ¿no? Como tus propios padres de sangre, pero no es algo a lo que yo me enfoque mucho, porque yo todo le dejo
a Dios, y yo sé que la promesa de Dios sigue en pie, y al tiempo que Él sea, es al tiempo que ellos van a volver, y más que nada creyendo en eso. Y qué bueno, porque bueno, pues sé que también tú conocías a Manuel, ¿verdad? Sí, Manuel. Y de verdad era algo, ¿verdad? Que podemos rescatar un poquito de eso con todo respeto a su familia, a sus pastores y todo. Muchas veces para un joven, como tú lo comentas, es muy difícil que sus papás no anden con ustedes, ¿verdad? No sean parte de sus éxitos espirituales, de lo que muchas veces yo digo, ¿verdad? Yo soy muy así, de que yo voy a las cosas que hacen ahí en la escuela, ¿no? Como un bailable o algo, Ujú. y yo voy porque pienso en el corazón de mi hijo y digo, si él voltea y me busca y no me ve, ¿qué va a sentir? Sí. Porque pues gracias a Dios yo siempre tuve quien estuviera ahí conmigo, ¿no? Quien estuviera ahí en mis bailables y todo. Tú sabes que uno cuando es niño ves y dices, ¿dónde están mis papás? Yo quiero verlos porque pues si no, ya sabes, los amiguillos que tiene uno de repente pues suelen hacerte bullying, va, de que, cierto. y no te quieren, o sea, y realmente estamos en una generación que es cada vez peor, ¿verdad? Entonces rescatando un poquito de lo de Manuel, ¿verdad? Sabemos que pues tomó muy mala decisión, y qué bonito el reconocer, ¿verdad? Las promesas de Dios en medio de la espera. ¿Por qué? Porque muchas veces ese también puede ser un dardo del enemigo para tu vida y para tu ministerio, el decir, ok, tú quieres que tus papás estén ya, a lo mejor ya, ¿verdad? Pero a lo mejor nosotros podemos verlo de forma superficial, pero no sabemos qué es el corazón realmente, lo que siente, ¿verdad? Y que una cosa te lleva a otra y que a veces toman malas decisiones. Entonces yo quiero aprovechar este momento para que tú le des un mensaje a los jóvenes que se sienten de esa forma, y que bajo tu experiencia tú puedas decirles a los jóvenes que podemos esperar. Todos esperamos, yo también espero una familia, una mamá, primos, soy la única en el evangelio y tengo 11 años. Y a mí, ¿sabes qué? Yo siempre con qué palabra me reconforto, con esa, ¿verdad? De que de seguro ya sabes cuál es, el que no dejare padre, madre, hijos, no es digno de mí. Entonces yo digo, bueno, Señor, yo estoy como tú, espero en tus tiempos, pero también creo que tú no me vas a avergonzar y que yo voy a ver a mi familia salva y que anden conmigo y que sean parte de mí. Entonces te entiendo, ¿verdad? Y me gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes para que realmente Dios hable a su corazón en este tiempo y en este momento. Y yo le voy a hacer un llamado a los papás antes de que tú tomes el lugar. Sí quisiera decirles que como papás, ¿verdad? Hace unos días me preguntaba y yo decía, bueno, a veces a los papás, a uno, ¿quién los entiende, verdad? ¿Dónde nos quisieran ver? ¿Dónde nos quisieran ver? O sea, realmente es una alegría para el corazón que tus hijos le sirvan a Dios, que busquen a Dios, que en estos tiempos en donde hay tanta droga, donde hay tanta cosa que pierde a los jóvenes, puedas ver a tus hijos servirle, y no solamente verlos, sino apoyarlos, estar ahí y ser parte de todo lo que ellos hacen, aunque muchas veces dices, yo ya me aparté, ya no estoy cerca y tal, pero puedes estar cerca. Yo creo así como he escuchado tu testimonio, he escuchado otros que me han dicho, yo ya pensaba que realmente mis papás o mi familia no iba a querer nada, y me encontraba yo en el tiempo más vulnerable de mi vida, y en eso vienen todos, y para eso fue un te levanta, ¿no? Entonces yo sí le doy ahí una jaladilla de orejas a los papás y les digo, apoyen a sus hijos, sean parte de lo que Dios está haciendo a través de ellos, porque mire, a usted y a mí, porque yo también soy mamá, nos va a demandar el Señor a nuestros hijos, y más nos va a demandar que no hayamos sido parte de lo que lo que Dios está haciendo en ellos. Así que, a ver, ahora tú. Mira, fíjate que una de las cosas que yo agradezco mucho a Dios por la vida de mi papá es que del apoyo de él nunca me ha faltado, y los regaños de él tampoco, porque si algo él entiende, él es muy celoso, a pesar de que esté apartado, es celoso, y él me ha dicho, o sea, tú estás o no estás, no puedes estar dos. Me recuerdo que en YouTube hay una predicación, y yo la veo cuando tengo tiempo, donde predicaba de la vida de dos pensamientos, y él me decía, tú o eres o no eres, tú no puedes estar y tener una vida fea, porque no se puede. Y algo que me ha ayudado es que siempre que yo termino de predicar o que salgo
a otra iglesia. Algo que me ha ayudado mucho es que cuando yo me bajo del altar, yo le oro a Dios y yo me humillo a Dios y siempre la gloria y la honra primero es para Él. Yo no me trato de llevar ninguno de los créditos porque siempre digo, Dios, si no fuera por ti nada de esto hubiera pasado. Amén. Y ese consejo me lo dio mi papá. Aún no estando, pero él conoce, pero no estando, siempre me ha dicho, hijo, cuando tú te bajes del altar, tú siempre dile a Dios, agradécele a Dios por todo lo que hizo y todo lo que él hizo, admite que fue por él. Tú no hiciste nada porque solo bajo la voluntad de Dios pasaron las cosas. Y me ha ayudado mucho, la verdad, mi padre, a pesar de que no es cristiano, en que siempre que me bajo de predicar, siempre me marca. Como que ya reconoce más o menos, me marca una cierta hora después y me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal te fue? O así, es algo que tal vez no hay un cierto apoyo yendo a la iglesia y estando ellos a mi lado, pero lo demuestran con tal vez sus hechos de marcarme y decirme cómo te fue, y muchas de las veces me dice, yo estoy orgulloso de ti porque prefiero que estés en ese camino a verte drogado en la calle, a verte dándonos problemas a ti y a tu mamá. Entonces es algo que me ha ayudado a mí mucho, la verdad, a pesar de que pues ellos no están, hasta la fecha me han apoyado en todo y pues uno de los consejos que yo le podría dar a sus padres es que aprovechen a sus hijos, más que nada porque hoy en día se está moviendo mucho el suicidarse por los problemas, creyendo los jóvenes que es una solución a los problemas, pero lamentablemente no es una solución, sino nada, lo único que te atrae es una condenación a tu vida. En vez de, ay, me voy a suicidar, me voy a morir para acabar con mis problemas, cambian las cosas y no terminas tus problemas, sino inicias un problema eterno que vas a estar sufriendo y lamentándote el resto de tus días en un lugar de tormento, donde dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el consejo que les doy a sus papás, a los padres que nos están viendo, más que nada es, uno de los consejos más grandes es cuidar el vocabulario, porque yo creo que si yo le digo a mi amigo, oye, no sirves para nada, tal vez le puede afectar, pero si viene de una madre o de un padre, no sirves para nada, creo que puede afectar muy en su interior y puede llegar hasta el suicidio. Yo siento que hoy en día tenemos que apoyar mucho a los hijos. No me estoy, ¿cómo se dice? No me estoy proyectando ni quiero darle alas a los jóvenes que nos están viendo, ahorita voy con ellos, ¿verdad? Pero apoyar mucho a sus hijos, porque tal vez cuando tomen una fea decisión ya estamos llorando, pero ya de nada sirve, ya no nos escuchan, ya tal vez le decimos un te amo con todo nuestro corazón y gritando, pero ya no escucha, ¿sí me entiendes? Porque ya tal vez ya se suicidó, tomó una mala decisión por un comentario que tal vez llegó de tu parte. Y a los jóvenes que nos están viendo es orar siempre por sus papás, porque ellos tienen que lidiar con problemas económicos, problemas familiares, problemas en su casa, problemas con nosotros, problemas en la escuela, problemas en diferentes tipos de cosas, y el consejo que yo les doy es sobre todo la oración. La oración mantiene la unidad entre una familia, entre una iglesia, entre un ministerio, y eso sería mi consejo. ¿Y a los jóvenes? Y a los jóvenes, más que nada que valoren a sus papás, porque me ha tocado ver gente y ver funerales que tratan a sus mamás y a sus papás como una basura. Se escucha feo, pero así literalmente, donde no los valoran, donde tal vez les hablan mal, donde tal vez se avergüenzan de lo que ellos son, donde tal vez se avergüenzan de lo que ellos ganan. Y sabemos que ahorita estamos en un tiempo donde importa tanto encajar en la sociedad, en traer un buen teléfono, en traer un buen novio, en traer la mejor vestimenta. Entonces muchas de las veces los jóvenes, uno como joven se avergüenza de sus papás. Yo siento que aquí sería entenderlos y nunca avergonzarse, porque el día que ya no los tengas va a ser cuando vas a decir y vas a extrañar un beso, un abrazo, porque no hay un mejor abrazo como de un padre o de una madre. Entonces sería valorar a sus papás y sobre todo orar por ellos.
Así es, pues bueno, sabemos que estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Siempre lo he dicho, esa agua es tuya, pues sí. Sí. Estamos en tiempos difíciles en donde sin duda ser joven está difícil, ¿no? Por el tipo de ideologías que hoy en día se levantan. Ellos no solamente llevan el peso de ser cristianos, ¿verdad? Y de no negar a Jesús en sus trabajos, en sus escuelas, con sus amiguitos de la universidad, de la secundaria. O sea, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo no en ninguna parte de mi escuela pues fui cristiana, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos la valentía. Yo he visto jóvenes universitarios que han sido tan valientes aquí en Juárez, que realmente se han levantado sin vergüenza, porque pues el evangelio no es vergüenza, es poder de Dios para salvación. Entonces, vivimos en un mundo, sí, que te están enseñando ideologías que van completamente contrario a lo que Dios quiere para nosotros como generación, para ustedes como jóvenes. Entonces, ¿qué consejo yo les puedo dar, verdad? Rescatando un poquito lo que estamos hablando, es que seas valiente, sé valiente en tu universidad. Hay muchas formas de llamar la atención de los jóvenes. Yo pienso que muchas veces el joven busca el consejo en otro lugar que precisamente no va a ser el más sabio, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y felicito a tus papás por siempre aconsejarte y decirte las cosas como son. Pero hay papás que realmente sí son muy ajenos a lo que... Sí. Ay, no, yo no sé. Estamos como papás tan cansados, tan frustrados, tan cargados de cosas que a veces ya ni nos importa ni nos interesa dar un buen consejo. A veces a mí sí me estresan las cosas que me puede decir, por ejemplo, mi hijo, el más adolescente. Y a veces digo, ay no, este chavo. Realmente a veces le quisiera decir, ay, ya mejor cállate. Pero a veces sí digo, no, fíjate, mira, y explicándole, porque realmente si no instruimos a nuestros hijos en lo que queremos, imagínate, que va a ser muy fácil que para ti venga y te aconseje alguien de la universidad, la secundaria, y tú te vayas en vez de que tú le hables a él de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas en las que puedes ganarte a tu generación. ¿Qué podrías aconsejarnos tú en estos tiempos tan difíciles? Las ideologías que estamos viendo, a lo que es bueno ya le llaman malo y a lo malo bueno. ¿Qué podías tú aconsejarles a los jóvenes en este momento sobre llevar el evangelio y no solamente eso, sino realmente ganarse a su generación? Fíjate que algo muy importante que decías es sobre lo que hoy en día los jóvenes sufren por seguir a Dios. A mí en la escuela, yo he tenido que soportar mucho en la escuela. Afortunadamente yo me llevo bien con todos, yo no he tenido, como quien dice, un problema grave. Pero sí hacen sus comentarios de que el padrecito, el Jesús, ahí viene el padre, el pastor, ahí viene el predicador. Y así me conocen en el salón como el predicador, pero sinceramente yo nunca me ha afectado eso, porque yo algo que yo he dicho es que con todo respeto, yo les digo, prefiero que me conozcas como lo que en realidad soy, como el predicador, como si me quieres decir como el padrecito, como el ángel, el santo, a que me conozcas como un drogadicto, con todo respeto, que está tirado en la calle sin propósito, aunque sabemos que Dios tiene un propósito ahí para cada una de esas personas. El evangelio es difícil. Dice la Biblia que Jesús decía que nos van a odiar a causa de su nombre. Uh-huh. Por predicar, por hablar de la palabra nos van a odiar, y es un tema. Recuerdo que una vez y ese día tuve que amarrar mi yo interno, mi coraje, porque yo recuerdo que venía del baño con un amigo y él me dio una cachetada bien recio, así sin razón alguna, ni siquiera estamos hablando de nada, simplemente me pegó. Y luego me quedé mirando y luego me dijo, es que él me dijo, y sinceramente pues se me iba a salir lo carnal ahí, ¿verdad? Pero en mi interior solamente como que hice un suspiro grande. La hubieras regresado. No, se la iba a regresar con unción. No, perdóname, señor. Se la regresa. No te creas. Tuve que aguantarme mucho ahí, porque yo siento que algo que yo les digo a mis amigos es que no es que yo me quiera
creer figura pública, pero yo tengo que cuidar mucho lo que soy, Sí. porque me ven predicando, me ven saliendo, y si yo hago un mal comentario o llego a hacer algo delante de la gente, y fíjate que yo estoy orgulloso de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, porque recuerdo que hace unas semanas, la semana pasada o antepasada, yo fui a la escuela a presentar un examen. Estábamos retomando clases de geometría y de la nada me empezaron a decir de tus experimentaciones con los espíritus y así, y yo les contaba porque tengo varias y los tenía bien entretenidos a todos, y luego había un compañero que fue por su mochila y ya se iba a ir y se quedó ahí escuchando. Entonces ya era un grupito como de 5 personas ahí escuchándome y yo hablándome, y yo les decía, o sea, la Biblia no te prohíbe tal vez hacer muchas cosas, sino te advierte de las consecuencias. Sí, exacto. Y yo les decía, yo ahorita me puedo, con todo respeto, me puedo ir a fumar ahí atrás y dime quién me va a ver. Yo me puedo ir ahorita a mi cuarto y estar fumando, dime quién me va a ver, quién tal vez se va a dar cuenta. Y ellos se quedaban callados y les decía, ¿quién se va a dar cuenta? Y ellos me decían, pues nadie. Y les decía, nadie se va a dar cuenta, pero yo tengo que cuidar lo que soy, tengo que evitarme muchas tentaciones, tengo que alejarme de malas amistades, que me ha costado, porque en este caminar te tienes que alejar hasta de personas que tú quieres, de personas Sí. que estuvieron para ti, pero que tarde que temprano te las vas a volver a topar. Y ese día yo les decía, o sea, yo puedo hacer una infinidad de cosas, la Biblia no me dice no lo hagas, la Biblia me dice y me advierte las consecuencias que voy a tener a través de eso. Tal vez la consecuencia de una drogadicción va a ser que voy a caer en un hospital y puedo morir por tanta droga o tanta basura que me metí. Y algo que yo estoy agradecido con Dios es, tal vez tengo, a veces no te miento, a veces sí tengo un carácter muy fuerte, pero no como para ofender a la gente, sino que me ha dado un carácter muy sociable, donde no me da vergüenza hablar. Ahí me preguntan, de hecho, hace tiempo estoy estudiando aquí en el Cebetis y se pusieron a dar las Biblias del Nuevo Testamento azules, no sé si las sepas, unas chiquitas que tienen nada más Sí. el Nuevo Testamento. Unos Y chiquitos. ahí andaban unos con su Biblia y luego me decían, mira mi Biblia y que quién sabe qué. Y luego les decía, hable el Salmo 1. Y luego, vas a leer conmigo, y yo no lo estaba leyendo y luego empezaba, dice así, 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 todos, sí se la sabe y así. Entonces, para mí, gracias a Dios, o sea, ha habido muchos comentarios fuera de lugar, pero yo nunca, como quien dice, sé llevarlo, o sea, no me enojo, no, sigo siendo sus amigos. Del que me dio la cachetada ahorita es muy buen amigo mío, y pues Ay, qué bueno que no se la regresaste. sí, en el trabajo mi encargada me decía, yo se lo hubiera regresado, no sé qué te pasa en la cabeza y así, pero hay que saber lidiar con muchas cosas. Y en este tiempo, sobre todo, que los jóvenes, al parecer, no les importa que le hablen de Dios. A los jóvenes de hoy en día, para serles sinceros, les importan las fiestas, les importa tener una buena vestimenta, les importa tener un buen novio, les importa tener dinero, les importa tener un buen teléfono, pero todo eso te conduce a la perdición. Y ahorita me hicieron una pregunta muy, muy, muy fuerte, y me decían en el trabajo, si el diablo se te presentara ahorita y te dijera, te voy a dar todo lo que tú quieras, ¿tú qué dirías? Y yo me quedaba pensando, porque estamos hablando de el diablo, estamos hablando de un ser que ya está vencido, pero yo le dije a esa persona, sinceramente te lo digo con todo mi corazón, yo siento que yo no aceptaría la oferta, porque yo he conocido personas que el diablo les ha ofrecido mucho y ahorita no tienen nada. Y algo que tú te metes a mi perfil de Facebook, yo tengo ahí, prefiero un desierto con Dios que un paraíso sin él. O sea, el diablo te puede ofrecer un paraíso, pero Dios no va a caminar contigo. Y Dios te ofrece un desierto, tal vez con dificultades, pruebas, a ti como joven te ofrece dificultades, te ofrece pruebas, te ofrece humillaciones tal vez, pero sabemos que al final de cuentas, yo digo, ha valido la pena cada humillación, ha valido la pena que me digan que soy un niño, ha valido la pena que me digan que no puedo orar por la gente, porque al final de cuentas yo sé lo que Dios depositó en mí, yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el consejo que le doy a todo joven que me está escuchando es que no se pare
por una crítica o por una humillación, sino que sea un impulso para seguir adelante, porque tal vez le decimos, Dios, es que a mí, Jesús, a mí me humillan, a mí me tratan como basura, pero si nos damos cuenta, a Jesús también lo trataron de esa manera, a Jesús lo negaron, a Jesús le hicieron tantas cosas, a Jesús en una cruz lo humillaron. Entonces, si Jesús le pasó eso, ¿qué nos espera a nosotros como cristianos? Amén. Entonces yo a todo joven que me está escuchando, yo le doy ese consejo, que ninguna crítica o ninguna murmuración lo detenga, sino que esa crítica sea un impulso para que el día de mañana esté predicándole a ese mismo joven, porque me ha tocado de hecho hace poco me tocó que me dijeron, es que tú eres un hipócrita, y luego yo me quedé, no, pues está bien, ¿no? Pues cada quien su pensamiento. Y Dios hizo la obra en una amiga mía, y el muchacho reconoció y dijo, es que me estoy dando cuenta que Dios sí existe. Me estoy dando cuenta que el Dios que tú me dices sí es realidad, que el Dios que ella me platicó sí es realidad, y me pidió perdón. Y así me ha pasado, que me han humillado, me han dicho cosas, y al final de cuentas cuando tú estás para la gente es cuando se ve el Dios que en realidad predicamos. Y ese es el consejo que yo le doy, que aunque te critiquen, murmuren y no estén para ti, tú trata de siempre, joven, estar para ellos, porque tal vez ese día tú le hablaste de Dios y ese día era el día en el que él pensaba quitarse la vida. Hoy en la actualidad, pues como decía, se mueve mucho suicidarse y acabar con sus problemas de esa manera, y yo lo intenté. Más adelante les voy a estar platicando lo que Dios hizo en mi vida, porque yo intenté muchas veces quitarme la vida y pensar que esa era la solución a los problemas, que esa era la solución tal vez a todas mis tragedias. Yo hice muchas cosas a pesar estando estando siendo cristiano, subiendo, tal vez tocando la batería. Yo seguía siendo muy rebelde en cuestión. ¿Por qué? Porque estaba pasando por una etapa de mi adolescencia que todavía, pero ya sé llevar mucho las cosas, ya sé depender más de Dios, ya sé llevar mucho las cosas. Entonces yo le recomiendo a todo joven que me está escuchando que tus problemas nunca van a acabar quitándote la vida, sino vas a iniciar con una condena eterna. Y pues nada, estar siempre para los que te ofenden, porque tú has ofendido a Dios con tus actos, tú has ofendido a papá con tus problemas, con tu forma de hablarle, porque muchas de las veces no te contesta lo que tú quieres y le dices, es que tú tienes la culpa. Entonces muchas veces con nuestro comportamiento ofendemos a Dios, pero si te das cuenta, Dios siempre está para nosotros y nosotros tenemos que ser igual. Tal vez no vamos a alcanzar a ser perfectos como Él, pero así como Dios está para nosotros, nosotros como jóvenes tenemos que estar para los demás jóvenes, sobre todo ahorita que hay mucha juventud perdida. Así es. Oye, Adiel, no, pues qué importante lo que dices, que muchas veces, y precisamente ayer estaba viendo un TikTok que decía que ¿por qué el cristiano se quita la vida? Que por qué alguien que conoce un Dios tan poderoso, alguien que ha visto la gloria de Dios en su vida, que te rescató, que te salvó, ¿por qué? Te has hecho esa pregunta, y esa pregunta es algo más tremendo, ¿por qué Dios lo permite? Y muchas veces, de verdad que yo esa pregunta yo sí me la he hecho con algunas personas que sé que conocen a Dios, que lo conocieron, que le sirvieron, que lo amaron, y que tú los ves y dices, pues no tiene nada, ¿sabes cómo? O sea, tú ves que Dios los usa, entonces ni por aquí te pasa que esa persona vaya a atentar contra su vida, pero tenemos un enemigo real. Entonces, muchas veces Dios siempre de los siempre va a sostener lo que hizo en ti y lo que hizo en mí. Sí, muchas veces Dios nunca te va a avergonzar cuando vayas y prediques, porque es su gloria la que queremos manifestar. Va a haber jóvenes, va a haber señoras, va a haber niños que se van a entregar a Dios. ¿Por qué? Por su fe, por lo que el Dios está haciendo a través de ti. Pero muchas veces al cerrar de las puertas, al llegar a la casa, no se sabe lo que estas personas están sintiendo. Cierto. Es algo real. Y ¿sabes qué nos falta? Ser vulnerables y reconocer que a pesar de que tienes un ministerio, de que tienes un llamado tremendo, de que
Dios te usa en liberación, de que puedas echar fuera demonios y todo, reconocer que hay un problema en ti. Sí. Y qué más importante, buscar ayuda. Muchas veces Sí. dices, voy a orar y voy a orar y voy a orar, pero esos son espíritus que realmente son ya de están. muerte, que te quieren matar, que te quieren quitar la vida. O sea, el diablo, siempre lo he dicho, no va a jugar a ser diablo. Cierto. Muchas veces tú puedes decir, pero yo, Señor, si tú me cuidas, pero yo siento una tristeza, aunque vaya y predique de tu amor, de tu esperanza, llego y me siento solo, me siento sola. Eso, todo eso, mira, la mente es una fortaleza y ahí es en donde el enemigo va a empezar a maquinar. Esas voces que dicen, quítate la vida, ya, hombre, al cabo, y deja tú, lo peor es que tú como joven o como lo que sea, reconoces que tu alma va a perecer. Entonces es algo tan fuerte que muchas veces si te cuestionas a Dios, dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? Si tú tienes el poder para evitarlo. Y eso es algo que pues no vamos a saber realmente, ¿verdad? Pero sí podemos aprender a ser vulnerables y a reconocer lo que estamos sintiendo. Y si vas con alguien y realmente nomás de dientes para afuera te dice, voy a orar por ti, y no lo hace, busca más ayuda, busca a alguien que tú sepas, ve hasta donde no, públicalo, haz algo, pero de verdad busca ayuda, porque sabemos que en la unidad hay poder, y más en nosotros como hijos de Dios, no tenemos que decir, es que yo de verdad, ¿cómo voy a pedir ayuda, Pame, si yo predico? Si yo, mira, a mí el Señor me usa con los jóvenes, ¿cómo voy a decir que tengo pensamientos suicidas? ¿Por qué voy a decir eso? ¡Qué vergüenza! Pero no va a ser vergüenza porque cuando el enemigo se salga con la suya y tú hagas lo que esas voces te dicen, ¿qué va a pasar con tu alma? Se va a perder. Cierto. Se va a perder. Y yo he visto muchos testimonios en donde Dios no los deja, ¿verdad? Dios impide. Pero yo no sé por qué yo a veces siento que Dios nos dice, yo te he enseñado y te he capacitado y te he dado las armas para que puedas pelear y puedas vencer, porque yo ya vencí, o sea, Cristo fue a la cruz y venció todo esto. Cierto. Pero nosotros también como hijos de Dios tenemos que aprender a usar las herramientas. Muchas veces dice la palabra de Dios, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué nos está faltando aprender? ¿No te ha tocado que ahorita anda una enseñanza que dice, no cualquiera puede hacer guerra espiritual, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Yo no creo, ¿verdad?, que las potencias mundiales se levanten en guerra y no se conozcan. Sí. O no conozcan por dónde darles, a lo mejor por el dinero, el petróleo, el oro. Siempre hay algo que se están peleando. Así es nuestro enemigo, tenemos que conocerlo. Y es como una persona me decía en esta semana, nunca vamos a conocer realmente todas las estrategias que el enemigo tiene, porque el enemigo existe desde, imagínate todos los miles y miles de años que anda merodeando la tierra y que conoce. Es creación de Dios, fue un ángel, obviamente él conoce la palabra. ¿Cómo atacó a Jesús? Por medio de la palabra. Pero ¿cómo respondió Jesús? Escrito está, ¿no? Es sí. Con la palabra. Entonces, perecemos por falta de conocimiento y por no buscar esa ayuda. Por a veces decir, no, es que ¿qué van a decir? Muchas de las veces, en este tipo de situaciones, existen también muchas maldiciones generacionales que no se rompen. Y también otra cosa es que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Uh-huh. O sea que estamos lidiando con un mundo no carnalmente, sino espiritualmente. Algo que yo he aprendido mucho es que me ha tocado estar con personas que se manifiestan ahí. Y algo que yo, aunque se manifiesten o no, siempre que yo oro por una persona, cuando yo termino de predicar, yo siempre voy al altar y yo le digo a Dios, yo reconozco todo lo que yo he hecho, Señor. Mira, yo oré por todas estas personas, papá. Sé tú limpiando mi corazón. Sé tú que ningún espíritu contrario se venga a mí. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que el diablo puede ser lo que sea, pero nunca dejará de ser diablo, ¿sí me entiendes? O sea, yo siempre que termino de orar por la gente que predico, yo le digo, Señor, yo dije esto, papá, yo
oré por esta persona, Señor, porque yo me sentí así. ¿Y por qué me sentí así? Porque yo cuando oro con una persona, por ejemplo, estoy orando por ti, de repente me paso con una persona que está ahí atrás y me empieza a dar una sensación de asco. Y me empiezan a dar como una tipo náusea, y quiere decir que hay algo que está lidiando espiritualmente con esa persona. Entonces yo oro por ella y ya pasa lo que tenga que pasar, pero siempre le digo a Dios, Dios, yo no sé qué espíritu traiga a ella, yo no sé qué demonio pueda cargar esa persona, así que yo todo lo que yo he hecho, Señor, yo sé que tú lo respaldas, pero yo te lo entrego una vez más. Y como te digo, no tenemos guerra con el vecino, no tenemos guerra con la hermana chismosa de la iglesia, no tenemos guerra con muchas de las veces hasta con los mismos pastores, los de la congregación, no tenemos guerra con los jóvenes de la alabanza, sino hay guerra espiritualmente. Cuando uno está en la iglesia, yo recuerdo que una vez yo me encontraba hablando con una persona que era satánica. Y eran muy noche, ya eran creo que las 10 de la noche, y me quedé ahí como hasta las 12 hablando con esa persona. Y luego yo le estaba diciendo a esa persona, tal vez tú y yo estamos hablando bien, estamos llevando una conversación estable, pero tú y yo no sabemos lo que está ahorita peleando en los aires. Yo no sé si tú y yo no sabemos lo que ahorita estén peleando en los aires, ¿sí me entiendes? Porque yo estaba hablando con esa persona y yo empezaba a sentir una presencia, pero muy pesada, y esa persona me decía, es que yo no voy a la iglesia y yo no creo en tu Dios porque, o sea, yo no lo veo, yo no puedo creer en algo que no veas. Y yo lo que le dije a esa persona, o sea, siendo una persona que tal vez estuvo con experiencias con el enemigo así muy clasificadas, muy metidas así, yo le decía, no lo vas a ver porque no hay nadie en este mundo que lo pueda ver cara a cara, solamente hasta que llegue la muerte. Y luego le dije, no lo vas a ver, no te estoy diciendo que lo vas a ver, pero ven, te vas a sentar aquí conmigo, vas a ser mi invitado especial, y tal vez no lo vas a ver, pero te digo lo que quieras, y me dices, si quieres me dices lo que tú quieras, pero lo vas a sentir. Yo le dije, tú no lo vas a ver, y así me dicen, y yo les digo a los de mi salón, es que tú me ves aquí muy normal, pero cuando tú me ves en la presencia de Dios, tú me ves como un niño llorando, como un niño tirado en el piso, diciéndole a Dios que lo amo, diciéndole a Dios que me perdone por todo, porque nunca, no vamos a ver a Dios, pero lo vamos a sentir porque es algo que Dios dejó. Cuando Jesús partió, dice que el acceso a la presencia de Dios, el velo, se rompió en dos. Entonces es algo que Dios dejó, la presencia de Dios, para que esté con nosotros, y es algo que es impresionante, porque si los jóvenes de hoy en día entendieran que solamente con la presencia de Dios puedes vivir, te darías cuenta de muchas cosas, que no necesitas un Befi para contarle tus cosas y llorar juntos, sino el único mejor amigo y el que no te va a defraudar y nunca va a hablar de ti, es aquel que todos los días te despierta y te dice, cada mañana son nuevas mis misericordias para tu vida. Entonces, ahorita yo he visto muchos amigos que se han levantado, y lo cual me agrada, me siento muy agradecido con Dios, porque yo veo, así como veo mucha juventud metida en antros, mucha juventud metida en bailes, en rodeos, en esto y en el otro, también estoy viendo una juventud que se está levantando para Cristo, una juventud que sé que van a ir a Dios y que sé que van a ganar almas para Él, una juventud que no se avergüenza. Pero a ti como joven que tal vez predicas, que tal vez estás empezando a predicar, el mejor consejo que te puedo dar es que siempre que te bajes de un altar, reconoce que toda la gloria y la honra es para Dios. Reconoce que no vas a ser tal vez más fuerte que el enemigo, pero sí que estás caminando con alguien más fuerte, con alguien que ya lo venció a él. Amén. Siempre reconocer, porque tú no sabes si esa persona traía la sensación de suicidarse y tal vez lo liberaste y tal vez pasó esto y el otro, pero esa sensación se te puede pasar a ti. Siempre reconocer, y como decías tú, siempre buscar ayuda con tu pastor, con tu vecino, con alguien que sepas que es cristiano y que sabes y tengas la confianza de contarle, y que sepas perfectamente que va a estar para ti orando más que nada. Así es. Y es que como lo dices, ¿verdad? Obviamente nuestra lucha y nuestra guerra no es contra carne y sangre, y eso para algunos es difícil, ¿verdad? Cierto. Porque
ahorita que tú decías que te cachetearon, yo a veces, yo siempre he dicho, Señor, cuídame de que nadie me cachetee, porque yo sí me la voy a desgreñar o me lo voy a desgreñar, porque pues no es chola, no te creas. Pero bueno, es que a veces uno no reacciona igual. Sí. Yo, por ejemplo, si en el tráfico a veces me voy peleando y muchas veces Dios va a tratar con tu vida y va a querer quitar esas cosas, ¿verdad? Porque obviamente eso no está bien. Como ahorita decías, y fue como para mí una cachetada con guante blanco, porque yo te decía, te hubieras regresado, pero imagínate, si le hubieras regresado, se hubiera hecho ahí una bronca y ya no hubiera él venido, pues no hubiera sido tu amigo ni nada, ¿verdad? Que eso ya... Nadie. Entonces, realmente tenemos que tener dominio de nuestro carácter, sí, ¿verdad? De nuestra forma de ser y estar bien conscientes de que al enemigo no le gusta lo que hablamos, al enemigo no le gusta lo que podemos hacer en un trabajo, lo que podemos hacer en una escuela. Por eso el enemigo siempre va a tratar de apagarte, siempre va a tratar de callarte, porque va a usar a esas personas que son terreno fértil para él poder hacerte la guerra a ti como hijo de Dios, para él venir a ti decirte que eres un hipócrita, que no sirves para nada, que por qué, que aburrido, ¿sabes? O sea, todo, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Realmente tener esa relación con Dios verdadera y que todas esas voces empiecen a ser apagadas. Yo conozco gente que es cristiana y que tiene unas lochotas en su trabajo y que ya no quieren ir a su trabajo, pero muchas veces se nos olvida que nosotros hemos sido llamados y que Dios nos ha salvado y nos ha levantado en estos tiempos para nosotros ser valientes, porque la palabra de Dios dice que este mundo es para valientes. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces muchas veces si dices, no, yo tengo que cambiar y a donde quiera que vaya, por ejemplo tú que predicas, yo que por gracia de Dios estoy aquí, tenemos que cuidarnos, porque nos tienen en la mira. Sí. Están esperando el momento en que caigas. No, pues si yo ya sabía que se iba a ir al mundo. No, pues si yo ya sabía que iba a pasar esto. O sea, somos muy buenos para condenar y muchas veces entre nuestro mismo círculo, ¿verdad? Entre mismos nosotros, el enemigo también nos separa, nosotros nos divide para poder separar propósitos, llamados. No dudo que, como lo dices, se está levantando una generación, pero precisamente por eso estoy invitando a jóvenes al programa, para que hablen, porque realmente el enemigo se está enseñoreando con la juventud, sí, porque sabe que en ustedes, esta generación, y yo no lo dudo, es la última. Entonces, si no hay hombres y mujeres jóvenes y jóvenes valientes que se levanten en este tiempo, ¿qué va a ser del evangelio? Entonces no tenemos que ser cristianos guachihuachis, como dicen por ahí, tenemos que ser cristianos revestidos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a levantar con nosotros así nada más, se va a levantar con violencia, porque va a querer apagar tu boca, porque va a querer callarte, porque va a querer que tú le quedes mal a Dios, intentándote, pues sí lo hizo con el Señor Jesucristo. Con el mismo Jesús. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Vamos a hacer, yo siempre les digo y siempre se lo repito, nosotros estar en la vida, en el evangelio, en el caminar del evangelio, no nos garantiza la felicidad, no, y tampoco la perfección, y tampoco el que no seamos vituperados, criticados, que te levanten falsas cosas que ni son ciertas. Muchas. Entonces, muchas veces te agüitas, ¿no? Y dices, ¿por qué, Señor? O sea, si yo te sirvo, pero a ti que no te importe. La búsqueda con Dios es la que va a empezar a pagar todos esos. Y híjole, ¿no? Y qué bonito es cuando Dios pelea por ti, fíjate. Sí. Porque muchas veces, lo puedo decir como experiencia, me han pasado cosas y digo, le voy a hacer esto y esto y esto y me la va a pagar y se va a acordar de mí. Pero el Señor me dice, ¿qué huele? No, al Señor no habla así. Calmada, porque yo voy a pelear por ti. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces no te defiendas. Dirían acá los chavos, tíralos al león, ¿verdad? Porque realmente ellos lo que están siendo usados por el enemigo para poder callarte. Entonces, ya antes de que nos vayamos, quisiera que nos platicaras ese testimonio, ¿verdad? Cómo el enemigo también a ti
esos espíritus de muerte, de suicidio han querido levantarse contra tu vida. Quiero que me platiques el testimonio y que me digas la forma en la que tú pudiste sobrellevar eso. Todo pasó, creo que en junio de este mes se cumplieron 2 años de aquel susto. Estaba lidiando con muchas cosas en ese entonces y pues yo recuerdo que un martes de oración en mi iglesia pasó que yo estaba lidiando con muchas cosas y yo le decía a Dios, es que ya no quiero estar aquí, ya yo siento que no sirvo para nada, yo siento que no hay nada en mí bueno, o sea, ¿para qué me necesitas aquí? Y ese día yo recuerdo que yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a salir a la oración, yo no quiero saber nada hoy. Y quién diría que desde ese día no fue el último día que yo iba a despertar después de 2, o sea, yo recuerdo que ya iba a bajar, estaba en el cuarto de arriba y iba a bajar para irme a la iglesia y dije, no, yo no voy a ir, yo no necesito eso, yo no quiero saber nada el día de hoy. Y me di la vuelta y me tiré a mi cama y de ahí ya no recuerdo más. Pasan 2 días y yo despierto en el hospital. Pasé 2 días inconsciente, mi intestino al parecer estaba tapado, tal vez por cosas de salud, pero fuera de eso yo sé que había un propósito ahí, yo sé que había una consecuencia tal vez. Y yo recuerdo que ese mismo día, no recuerdo si fue ese mismo día o fue, pero yo estaba dormido, o sea, me decían que yo me iba a ahogar con mi vómito, pero llegó una persona y hasta eso Dios tiene el control. Si esa persona no hubiera llegado a tiempo, yo tal vez ahorita no estuviera aquí, pero esa persona llegó y me dio golpes en la espalda para que yo pudiera vomitar, porque me estaba ahogando, porque estaba inconsciente, estaba desmayado con mi vómito. Y esa persona me empezó a dar golpes en la espalda y fue como yo pude sacar todo. Y ella desesperada buscando ayuda, no había nadie en la casa y luego le marcaron a mis papás y ya subieron todos y me bajaron de ese lugar. Al parecer me estaban pues dando bofetadas para que yo reaccionara porque estaba inconsciente, estaba mal. Pero yo recuerdo que ahí se abrieron mis ojos, pero no carnalmente, o sea, no físicamente, sino que se abrieron unos ojos muy allá y yo vi una visión donde yo recuerdo la camisa que tenía aquel día que la rompieron cuando me subieron a la ambulancia y yo me miraba, hazte cuenta que estaba aquí y arriba es como una cámara, como cuando te ves tirado así, yo me miraba tirado y yo estaba tirado así y había una cápsula transparente y había personas alrededor queriéndome ayudar, pero nadie podía, o sea, como que no les impedía. Y yo recuerdo que una mano, que no era la mano de Dios para nada, me agarraba y me tomaba de aquí de la parte de atrás de la camiseta y yo me arrastraba como queriendo salir de ahí y esa mano me agarraba y me arrastraba hacia atrás y me azotaba en el piso. Y yo recuerdo esos golpes, yo los recuerdo porque fueron golpes tan fuertes en mi cabeza que se apagaba, como una pantalla se apagaba y se prendía y me quedaba así como aturdido. Y yo intentaba seguir y esa mano me agarraba y otra vez retrocedía y me aventaba y intentaba y retrocedía y me aventaba. Y ese día aprendí muchas cosas y algo que quiero que los jóvenes, en base a lo que tú dijiste, que este caminar es para valientes. Yo cuando me desperté recuerdo las palabras de mi tío que se me venían a la mente cuando yo desperté. En una predicación, en una ocasión, él dijo: es que Dios no prometió librarte del foso de los leones, sino que prometió que en medio del foso de los leones Él se metería contigo y te sacaría con vida. Y yo empecé a reflexionar en eso y después de 2 días fue cuando yo volvió mi memoria, pensaron que yo me iba a quedar, ¿cómo se le llama? Como con las manos así, porque yo quedé con las manos así, pero sabemos que las misericordias, y vaya que en estos días he estado hablando con una persona que ahorita está mal, pero y vaya que en estos días me he dado cuenta que la misericordia de Dios cada mañana sigue de pie, todavía sigue vigente. Amén, amén. Y yo le digo a todos los jóvenes que tal vez han tenido una vida dura, que tal vez han tenido que lidiar con enfermedades, tal vez con el desvío de sus papás, tal vez con las críticas en la escuela, tal vez con
con las murmuraciones de sus amigos, tal vez gente que tú pensabas que iba a estar para ti ya no lo está. Pero yo le quiero decir a esos jóvenes que sigan adelante y que nunca se paren por nada, sino que agarren eso como un impulso. Y para darte el lugar, yo les voy a decir que así como Gedeón se levantó, que el ángel de Jehová llevó a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente, yo creo que en esta generación va a haber jóvenes a donde Dios los va a visitar y le va a decir: joven esforzado y valiente, levántate porque yo camino contigo. Y muchas de las veces tú dijiste, es tan bonito saber que Dios pelea por nosotros, sí, y que nosotros podemos mantener la calma en medio de tal vez tanto problema. Y así como Dios peleó por el pueblo de Israel, que usó a Moisés, así Dios pelea a nuestro favor. Y yo les doy ese consejo, que no se rindan, que sigan adelante. Murmuraciones, críticas, problemas, chismes, siempre va a haber, eso no se va a acabar, pero son estrategias del enemigo. Y hay que visualizar todo y meterte a orar y decirle a Dios. Algo que me ha ayudado mucho es a sincerarme con Dios, y si tengo una debilidad, decirle: ¿sabes qué, Dios? Soy débil a esto. Señor, yo admito mis pecados, porque no hay peor pecado que sea ocultárselo a Dios, porque no puedes ocultarle nada a Dios, porque Él lo sabe todo. Y me han dicho muchas personas: es que yo me siento sucia, me siento impura, no sé, me siento mal. Y yo le digo: es que ve ante la presencia de Dios y admite lo que tú hiciste, admite tus debilidades, admite que tal vez no eres bueno en esto, admite que te hace falta mejorar en esto, y cree que Dios lo va a cambiar. Yo antes era... Tal vez ahorita sigo lidiando con mi carácter, pero yo antes era una persona muy explosiva, me enojaba muy rápido. Tú me mirabas y yo te caía gordo porque me mirabas y yo te hacía tus caras y así. Me decían el cara de limón, ahora sí, como dice la canción esa. Pero sí he aprendido a lidiar, y ese es mi consejo: que te levantes, que Dios va a hacer algo en tu vida, y que yo sigo creyendo que una generación que avive el fuego de Dios, que hable a las personas y lleve el evangelio y contar las maravillas de Dios, que una felicidad no se abarca en una fiesta, en algo momentáneo, sino que la felicidad se abarca en algo eterno, que es en la presencia de Dios y llevando una vida conforme, así como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Bueno, pues ahí está a los jóvenes, ¿verdad? Ese buen consejo que les da Abdiel Flores. Muchas gracias, Abdiel, por haber estado aquí, por haber venido. Yo soy fiel creyente que la palabra es poderosa. Por algo la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Es una arma tan poderosa que yo no creo que, por ejemplo, el Salmo 91 sea algo que nada más podamos citar. Yo de hecho he visto testimonios lo que es habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo muchas veces lo he dicho, si el Señor nos abriera los ojos espirituales, nos quedábamos hasta locos de ver todo lo que se mueve, y si nos los abriera, pudiéramos ver de toda la que nos libra. Cierto. De cosas que a lo mejor el enemigo, como tú lo comentabas ahorita, el enemigo te quería matar. Y no solamente matar tu cuerpo, sino matar el propósito que Dios está... Y fíjate, algo muy importante que dices ahí, yo hice esta frase y siempre la llevo conmigo, que tal vez el enemigo festejaba tu derrota, pero en el cielo ya estaban cantando tu victoria. Tal vez, joven que me escuchas, el enemigo ya estaba celebrando tu derrota y que iba a caer, pero allá en el cielo, allá los ángeles, allá con Dios ya estaban festejando tu victoria, porque tal vez pudiste caer, pero la clave de aquí no es caer, sino cuándo te vas a levantar, no quedarte ahí. Exactamente. Entonces, pues, algo más que quieras agregar, ahora sí nos vamos, ¿no? Si está bueno el testimonio, ¿verdad? Pero pues hay otros programas, algo que quieras agregar por último. Pues nada, solamente que sigan adelante todos los jóvenes, amén, que se levante una generación apasionada, una generación que ame la presencia de Dios, una generación que le guste estar en la presencia de Dios. Y pues yo personalmente, si necesitan algún consejo, yo voy a estar dispuesto a escucharlos, voy a estar dispuesto a ayudarles, y sobre todo que nunca se alejen de Dios, que se levanten y arrebaten esas bendiciones que Dios tiene para ustedes. Y pues Dios les bendiga y Dios les guarde.
Así es, no, pues gracias, Abdiel, por haber venido. Igual si ustedes quieren invitar a Abdiel ¿cómo te tienes en Facebook? Flores, ¿no? Flores, sí, Flores. Sí. Flores se tiene en Facebook. Igual aquí vamos a guardar su número, como siempre se los decimos, por si quieren invitarlo a algún lugar, a algún campamento. Aquí también me están pidiendo tu contacto. Y pues bueno, Dios es bueno, muchas gracias. Yo creo que nunca vamos a acabar con el tema, ¿verdad? De poder hablarle a los jóvenes. Y pues lo único que resta decir es que, joven, arrebata el propósito que Dios tiene para ti, que el enemigo no te haga creer que no lo vales, que el enemigo no te haga creer que no eres capaz, porque Dios te creó capaz, Dios te dio las armas, Dios te dio la victoria ganada. Lo hermoso que tenemos es que peleamos, como siempre lo he dicho, desde una posición de victoria, ¿verdad? Porque consumado fue, dice la palabra, y ahí no hubo nada que el Señor no hubiera vencido. Llevó el peso de la cruz, por amor a nosotros, y hasta que el Señor no venga por nosotros, ¿verdad? Hasta ese día vamos a dejar de pelear. Así que ánimo, joven, te hacemos el llamado a que sigas buscando a Dios verdaderamente, que no te quedes de tus papás, que ellos tuvieron grandes encuentros con Dios, que ellos vieron ángeles, que ellos tuvieron visiones, soñaron sueños, porque estamos en ese tiempo donde el Señor te está usando, en donde Dios te quiere usar con sueños, con visiones, en donde Dios quiere usarte para que lleves libertad a tu generación, a tu escuela, a tu trabajo, a donde quiera que vayas. Y qué bonito va a ser cuando el Señor te diga que entres al gozo de tu salvación. Así que, pues bueno, gracias por haber estado aquí. A todos los que están ahí en Facebook Live les saludamos, a todos los que están a través del 95.1 del FM, a todos los que están por medio de la página web o de la aplicación, les saludamos. Y pues bueno, no se despeguen porque viene un programa que sé que va a seguir siendo de bendición para su vida. Y como siempre se lo digo, Dios lo guarde, Dios lo bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Nos vemos en la próxima, el próximo martes de 8 a 10 de la mañana en el Levantón Morning Show con mi compañero Antonio Velázquez, y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, si Dios así lo quiere. Así que bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.